Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Entonces dijimos hoy vamos a comenzar con la lectura del texto de Marxismo y Literatura y vamos a leer el texto de Marxismo y Literatura. Es un texto de un autor del Reino Unido que es Raymond Williams. Raymond Williams es un autor del siglo XX, fallece en 1988. Y quizás es uno de los autores básicos para pensar las ciencias sociales y para pensar en todo lo que tiene que ver con lo cultural. Decíamos, la cultura como concepto no lo veo caminando, no la puedo analizar directamente, sino que en dónde lo veo a los conceptos. Cuando estos conceptos se nos presentan como prácticas, cuando aparecen las prácticas y esas prácticas van a ser interpretadas como prácticas culturales. Entonces ahí hacíamos una primer diferenciación entre la cultura, el concepto como un gran paraguas que me va a permitir ir a analizar con ese concepto prácticas culturales, o sea, lo cultural podríamos decir, ¿no? Entonces, y esas prácticas, y algo que nos enseña Williams, que siempre que pensemos en la cultura, tenemos que pensarla en los contextos, es decir, en dónde se están produciendo esas prácticas, desde dónde, porque lo cultural es social y por lo tanto es político. El texto que yo les dejé pertenece a lo que él llama en este libro que se llama Marxismo y Literatura, que es uno de los primeros libros que llega a la Argentina. Los textos de Williams que se traducen, este texto se publica en 1977 en inglés y muy poquitos años después, en el 80, se publica en castellano. Llega a la Argentina en el clima de fines de la dictadura cívico-militar, logra su gran desarrollo y su gran relectura, especialmente durante lo que le llamamos la primavera democrática, y quizás los mayores difusores y quienes los empiezan a traducir en una revista cultural que aparecía, que se llama Punto de Vista, la revista, y la dirigían Carlos Altamirano y Beatriz Arlo. Este texto es una relectura, obviamente, de, podríamos decir, la concepción de cultura vinculada al materialismo dialéctico, del cual hemos hablado cuando analizamos ese texto de Karl Marx. Y si bien Marx no tiene un texto y no logra, no llega a terminar de armar una teoría de la cultura o una concepción de lo cultural, para algunos el texto de Williams es una manera de revisar en el contexto de los 70, en donde ya no solamente se había releído y se había discutido las lecturas y los modos de interpretar los textos de Marx del siglo XIX, atravesado por el contexto de la Guerra Fría, de post-Mayo francés del 68, ¿no? Es decir, ubíquense y en esta nueva corriente que se le va a llamar de estudios culturales, que William Thompson van a ir construyendo desde la escuela de Birmingham para plantear un modo de estudiar lo cultural ya no determinado por la clase, sino en la complejidad de lo social, en la complejidad de lo interdisciplinario y retomando estas concepciones vinculadas al discurso. En el próximo sigo con el texto.